Sí, me diriges la palabra o me hablas. Entonces ahí ella misma da testimonio del gran muro que había y la diferencia que había entre judíos y los samaritanos, porque pues también los samaritanos pues, eran en cierta manera hermanos de los judíos, pero también no eran separados. Sí, por así decirlo. Hermanos separados. Sí, Existían hermanos separados en aquel tiempo. Y resulta que pues había ese muro grande y no lo querían entender, pues de que había que derribar eso. Y sí, la mera verdad, existe mucho de eso hoy en día. Es lo mismo lamentablemente, que pasa. Es lo mismo que sucede. Lamentablemente. ¿Y saben por qué? Por algo que se llama exclusivismo. Ese problema lo tenía el pueblo de Israel, los judíos. Eran exclusivistas, pensaban que nada más ellos y nadie más. Y hoy en día, testigos de Jehová piensan lo mismo. Católicos romanos piensan lo mismo. Mormones piensan lo mismo. Adventistas del séptimo día, lamentablemente, organización. Piensa lo mismo. Pero la iglesia adventista pura, que nació por allá en los años de 1842 al 46, 48, y que se ha mantenido pura hasta hoy, esa iglesia no piensa lo mismo. No debe de pensar lo mismo. Es más, te lo aseguro que no piensa lo mismo la iglesia verdadera. Porque la iglesia adventista que fue levantada, la iglesia verdadera que continúa hasta hoy, ella sabe que los muros de separación, todos los derribó Cristo y no hay por qué levantar más muros. ¿Cuál era entonces, hermanos? Vuelvo a la pregunta del principio. El muro que vino a tirar Cristo. El de enemistad. El de enemistad, dice Pati. Ya vamos avanzando, Pati, gracias. ¿Qué muro es el que vino a tirar Cristo? A ver, por favor, léelo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿cuál fue el muro que derribó? Las enemistades. Pero ella habla de leyes, pues también, o sea, y ahí es donde hay una... Ahorita vamos para allá, ahorita vamos a llegar, yo quiero llegar allá a la parte más buena. Solo quiero que contestemos esta, miren. Lo que leyó la hermana Agustina, lo que dice ahí, el muro que derribó, o que tiró, era de la circuncisión. Ese era el muro que estaba levantado. El que es circunciso pertenece al pueblo de Israel y está bajo el pacto. El que es incircunciso no pertenece y obviamente no está bajo ningún pacto. Ese era el muro, según el texto que leí. Pero había muros invisibles. Problemas de acá. ¿Cuáles eran? Sin profecía el pueblo se disipa, hermanos. Por eso les decimos, encarguen su comentario de la lección, porque ahí van a poder ver lo que a simple vista no se ve. Escuchen. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida. ¿Qué era? ¿Cuál era el muro? El orgullo, egoísmo y prejuicio. ¿Eran orgullosos los judíos? Sí. ¿Eran egoístas? Sí. ¿Se acuerdan cuando Cristo les dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar? Eso se llama egoísmo. Prejuicio. ¿Eran prejuiciosos? Sí. No agarraban y se le quedaban viendo algunos. Por ahí se acuerdan del judío y el publicano. No estaba el judío en el templo, orgulloso, lleno de orgullo, y todavía decía, Qué bueno que no Señor, gracias porque no me hiciste igual que este. Ni lo conocía y ya lo estaba juzgando, hermanos. Que tenían lepra. Sí. Así que
Acabo de dar 2 ejemplos o 3 ejemplos que revelan realmente que los judíos eran orgullosos, egoístas y prejuiciosos. Y habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Cristo vino a cambiar todo esto. Así que ese era el muro que Cristo, o los muros, porque no era un solo muro, ¿verdad? Sí. Era el muro del egoísmo, era el muro del prejuicio, era el muro de ¿qué más? Del orgullo, era el muro de estar circuncidado, de nuestra... Hermanos, No había. no había paz, hermanos. Vuelvo a repetir, y aquí mismo lo confirma. El pueblo de Israel fue elegido, no porque el pueblo de Israel fuera más que los demás. La misma Biblia lo dice. Y el pueblo de Israel no fue elegido porque fuera un pueblo grande, porque fuera un pueblo próspero. Antes era el peor de todos los pueblos, dice la Biblia. Y si fue escogido, si fue elegido para recibir los oráculos divinos, no fue elegido para recibir los oráculos y abrazarlos y se quedara con ellos y ocultarlos de la gente, no. Era para que los compartiera, era para que el pueblo reflejara el carácter de Cristo y que el mundo supiera que había Dios en Israel. Ese era el propósito. Pero lamentablemente el pueblo falló. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hoy hay un pueblo escogido, levantado por Dios. Ya dije el año, por allá en 1842, 46. Un pueblo que se llamó y que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una iglesia profética. ¿Qué está diciendo ese hombre? O sea, está loquito, pobrecito. Te reto a que lo investigues. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, allí está la iglesia adventista del séptimo día profetizada. Cuando tú entiendas la profecía de las 2300 tardes y mañanas, tú vas a ver cómo la iglesia adventista no se formó porque quiso, no nació porque se le dio la gana. Cristo mismo la levantó con un propósito: predicar el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Pero ¿qué hace la iglesia adventista? Falsa. Nunca pensé en decir lo que estoy diciendo, hermanos, porque siempre pensé que tendría que haber solo una iglesia adventista, la verdadera. Pero lamentablemente creo hoy firmemente que hay una iglesia adventista verdadera y una iglesia adventista falsa. Igual a los judíos. Había judíos verdaderos y judíos que se decían que eran judíos, pero no eran. Igualmente hoy pasa. Una iglesia adventista verdadera y una iglesia adventista falsa. ¿A cuál perteneces? Cuando se levanta esta iglesia y es levantada para un mensaje, la iglesia adventista verdadera está proclamando los 3 mensajes angélicos. Pero la iglesia falsa, ¿qué creen que está haciendo? Los está reteniendo, los está callando. No hay que predicarle el mensaje del segundo ángel ni del tercero, porque la gente se espanta. No, ese mensaje no es para todos, nomás es para aquí, para la iglesia, hermanos. ¡Qué tontería! Cuando el mensaje del tercer ángel dice que es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero se están haciendo exclusivistas igualito. ¿Qué es lo que fue? Y nada nuevo debajo del sol. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hasta aquí le voy a dejar, no quiero salirme, ni quiero meterme en otras cosas. Y ahora vamos a pasar lo que, gracias a Dios, nuestra hermana Agustina nos introdujo, ¿verdad? Ahora viene la parte del martes, derribar el muro divisorio. Ya la hermana Agustina leyó la cita. ¿No se les olvidó cuál es?
Efesios 2, 14 y 15. Vamos a volver a leerlo para recordar. Efesios 2, 14 y 15. Sí. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está, miren. Ahí vamos a entrar a algo bien importante, Marco. Que incluso adventistas nominales no han o no hemos entendido. Miren, dice ahí, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, tanto de judíos como de gentiles. Pablo está explicándoles en ese tiempo, miren, judíos, ustedes ya no andan atacando a los gentiles, porque por la medio de la sangre de Cristo, ellos también pueden ser salvos, ¿verdad? Y a los gentiles va y les dice, miren, ustedes en otro tiempo estaban lejos. Ustedes antes andaban en el mundo, andaban emborrachándose, andaban haciendo lo que se les pegaba la gana. Pero ¿qué creen? Por medio de la sangre de Cristo, ustedes pueden ser partícipes ahora sí del pueblo de Dios. Y de los dos pueblos sinceros, Cristo va a ser uno. Qué bonita explicación de Pablo, ¿no? Tanto para uno como para el otro. Sí, está citando el 18 también. Sí. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está. Amén. Ahí está. Algo tenían en común estos pueblos. Por lo menos dos cosas. Sin Cristo, ni judíos ni gentiles podían llegar al Padre. Aún estuvieran circuncidados, aún fueran del pueblo de Israel, sin Cristo nada podían hacer. Pero algo también tenían en común. Por medio de Cristo, judíos y gentiles podían llegar al Padre. Amén. O sea que aquí el asunto no es si eras del pueblo de Israel, si no eras, si eras circuncidado, si no lo eras. Aquí el asunto es que creyeras en el Señor Jesucristo, para que a través de Él pudieras llegar al Padre. ¿No es lo que leyó nuestra hermana Ruth? Ahora miren, versículo 15. Ya Marco ya se le dio risa. He platicado, he tenido conversaciones. Creo que Marco es testigo, ya, ahorita, ¿verdad? O sea, testigo de que he tenido esas conversaciones, ¿verdad? Pero he tenido conversaciones con pentecostales, he tenido conversaciones con católicos, he tenido conversaciones con testigos de Jehová, he tenido conversaciones con mormones, y todos concuerdan en algo. Sin contexto, sin analizar lo que nosotros estamos analizando, simplemente ellos abren su Biblia y la abren en Efesios capítulo 2, versículo 15 y comienzan a leer. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y me dicen así, ¿ya ves? Los 10 mandamientos quedaron abolidos en la carne de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos. Pero les digo, a ver, vengan para acá. Porque cuando ellos agarran este texto, están haciendo decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. Para empezar, allí no dice ni está hablando de los 10 mandamientos, ¿o sí? No, ordenanzas, dicen. Simplemente porque aparece la palabra mandamientos, ellos piensan y se imaginan que está hablando de los 10 mandamientos. Pero no ven el contexto inmediato del que está hablando el apóstol Pablo a los Efesios. ¿De qué ley? Por ejemplo, en el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, contenidos en ordenanzas.
¿De qué ley está hablando Pablo? Ceremonial. La ley de- La ley ceremonial. Hermanos, Los de ritos, atrás, las desde el ordenanzas. capítulo 2, del versículo 1, él viene hablando del muro de separación. Él viene hablando de la circuncisión. En ningún momento está hablando de la ley de Dios. Así que en el versículo 15, la ley que quedó abolida en la carne no fue la ley de los 10 mandamientos, sino fue de la ley basada en ordenanzas, basada en ritos, que tenía que ver con muchas cosas, pero especialmente en el contexto inmediato, con la circuncisión. Por eso Pablo está diciendo, en su carne, en la carne de Cristo, esas prácticas, esas leyes de la circuncisión ya quedaron abolidas. Porque no importa si el hombre está circuncidado físicamente o no. Lo que importa es que esté circuncidado en el Corazón. corazón. Hermanos, qué fácil es entender la Biblia cuando se estudia ordenadamente. Pero cuando yo abro la Biblia y leo un texto que a mí se me figura o que me han enseñado que eso indica, qué fácil es aceptar la verdad que según estas personas me están diciendo. ¿Me doy a entender? Y como somos, no sé de qué religión seas, no sé quién me está escuchando, pero como lamentablemente somos dependientes siempre de los hombres, llámese sacerdote, llámese pastor, llámese ministro, llámese dirigente, llámese anciano, llámese como se llame. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es él, el problema eres tú, que le crees todo lo que te dice. Y que no lee. Y es más fácil encomendarle tu alma a él que tú mismo ir a investigar en las escrituras para ver si lo que te están enseñando es así. Y entonces, como eres flojo y no te gusta leer, nada más repites como loro lo que te enseñaron, lo que te enseñaron, lo que te enseñaron. ¿Me doy a entender? Y al último el que vas a perder vas a ser tú. Porque por flojera es más fácil permanecer engañado a investigar un poquito y conocer la verdad. Hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 15, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley de ceremonias, está hablando de la circuncisión, es del contexto de lo que estamos hablando en el transcurso de la escuela sabática. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo ahí? Versículo 16, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y ahí vamos a entrar. Bueno, no sé si sobre esto, hermanos, hay algún otro comentario o alguna pregunta. ¿Todo está clarito? Clarito. Entonces vamos a pasar. Miren, ahí menciona el apóstol Pablo que Dios nos quiso relacionar con Dios a ambos en un ¿qué? En un cuerpo. En un cuerpo. Y esto, con esta palabra, vamos a entrar a la próxima, al próximo día, la próxima lección, por así decirlo, de esta misma lección, que esa palabra, ahorita la vamos a ver cuerpo, y también vamos a ver la palabra templo, y también vamos a ver la palabra edificio. ¿Se acuerdan que lo vimos en el transcurso de la semana? Y esto es importante. También resalta la parte del miércoles, ¿verdad? Lo que ya leyó nuestra hermana Agustina, que Cristo trajo la paz a ambos pueblos, ¿verdad? Porque ni los judíos estaban tranquilos ni a gusto en paz, siendo como eran, ni los gentiles eran felices ni estaban a gusto en la situación en la que estaban. Pero cuando Cristo viene, derriba el muro de separación, entonces dice que Cristo trajo paz a ambos para que tuvieran entrada al Padre, ¿verdad? Ahora, yo quiero preguntarles, hermano, yo quiero preguntarte a ti en esta mañana. Tú estás aquí en la iglesia. Algunos de los que están aquí o la mayoría conocen o conocemos a Dios ya hace un tiempecito. Hemos sido bautizados, ¿verdad?
La pregunta es, ¿tienes paz en tu mente o en tu corazón? No me contesten. Porque no vaya a ser que estemos como aquellos. A lo mejor conocemos leyes, conocemos la verdad, conocemos doctrinas, conocemos un montón de cosas, pero no hay paz. Si la respuesta es no, estamos en un problema serio. Pati. ¿Puedo leer la definición Sí, de paz claro. según el Espíritu Profético? Ahorita de hecho iba a preguntar, hermana, pero me El ganó. fundamento de nuestra paz es la reconciliación provista para nosotros mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Ok. ¿Hay algo más, Pati? ¿Hay algo más? ¿Qué es la paz, hermanos? ¿Qué es paz? El deseo de unir nuestros corazones con el de Cristo. El deseo. Bueno. ¿Alguien más? ¿Qué es paz? Yo creo, bueno, yo creo que lo vas a leer ahí. Aquí lo tengo la respuesta. El Evangelio de la Paz. Ok, es el Evangelio de la Paz, pero ¿por qué es? Para poder entender esto, hermanos, ¿qué es la paz? ¿Qué es paz? Miren, les voy a dar una pista. Lo podemos leer, Cristina, pero el chiste es que, Entendamos. ¿qué es la salud? Les voy a decir. Antes se creía, ya ustedes lo saben, El completo. que la salud, antes se creía que la salud era la ausencia de enfermedad. Eso es la salud, ¿sí o no? No. La salud es el completo bienestar físico, mental y espiritual. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Con la paz sucede lo mismo. Antes se creía que la paz era la ausencia de conflictos. ¿Se están entendiendo la comparación? Sí. Antes se entendía que la paz era ausencia de conflictos. Pero no. Hay algo más. ¿Qué es la paz entonces? ¿Qué es? La experiencia de plenitud y bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. ¿Se parece a lo de la salud? ¿Un poquito? ¿Qué es la paz entonces? La experiencia de plenitud y bienestar, tanto con nuestra relación con Dios como con los demás. Por eso decía Jaime, decíamos algunos de nosotros la semana pasada, híjoles, como que en la semana no leí muy bien, como que en la semana no oré bien, como que en la semana el diablo me tentó y por ahí caí en algo. ¿Y cómo te sientes con Dios? ¿Te sientes con paz con Dios? ¿Verdad que no? ¿Cómo te sientes con tu prójimo? No. Pero cuando tú obedeces a Dios, cuando tú tienes tu vida devocional con Dios diariamente como debe de ser, cuando estás dentro de todas tus posibilidades, tú haces lo que Dios manda, ¿cómo te sientes? En paz. Te sientes en un bienestar, te sientes en una plenitud para con Dios y también para con tus semejantes, porque hiciste con la ayuda de Dios lo que estaba en tus manos. Lo demás se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Esto es lo que resalta la parte del miércoles y que los hijos de Dios debemos de estar llenos de paz, ¿verdad? Otro comentario, hermano. Sí, hermano. En 1 Tesalonicenses 5:3 se habla de cuando digan paz y seguridad. Es una paz del mundo, ¿verdad? Es una paz diferente, Y claro. Cristo se dice pues, príncipe de paz, ¿verdad? Así es. Es la paz Acuérdate verdadera. también que Cristo dice, Mm. Y paso. mi paz os dejo, mi paz os doy. No Y como así es. Haciendo referencia a que la paz que el mundo ofrece, la paz que el mundo dice, hermano, es una paz falsa, es una paz que hoy está y mañana ratito ya no está. O hipócrita, porque Sí, sabe así es. hacer Pero lo la que paz quiere. que Cristo da es una paz verdadera, ¿verdad? Sí. Cristina. Y un poquito para que nos analicemos si hay esa paz en nuestra persona. Dice el comentario, no hay otro fundamento para la paz
la gracia de Cristo. Aceptada en el corazón vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón, ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. Ahí está. Fíjense que lo que leyó Pati Cristina no está diciendo que la paz es Cristo, o sea, no está refiriéndose a eso, no me malentienda, está diciendo que el fundamento de la paz es Cristo. ¿Sí notan la diferencia? Ya dijimos que la paz, bueno, pues es la plenitud y el bienestar tanto para Dios como para los semejantes. Pero no puedes tener esa paz si tu fe o si no está fundada en Cristo, ¿verdad? Sí. Por consecuencia viene lo Está demás. citado también Efesios 6, 14 y 15. El consejo de Pablo dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea que el evangelio trae paz cuando conocemos. Así es, gracias hermano. ¿Se acuerdan que dijimos que apareció la palabra ahí cuerpo? Sí. Y también va a aparecer la palabra, ahorita en los textos que vamos a dar, va a aparecer la palabra edificio, templo, cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Cristo, somos el edificio de Cristo. Hermano, no lo vamos a ver todo porque esto pues ya lo leímos en la casa. Solamente lo estamos recordando, ¿verdad? Vamos a leer Efesios, híjoles, es que es mucho, hermanos. Vamos a resumirlo nada más. Miren, la lección dice, y aquí hace hincapié y vamos a descubrir por qué el autor de la lección de escuela sabática dijo que vertical y que horizontal, ¿verdad? Llegamos otra vez a la parte del principio. Miren, dice ahí la lección de la parte del jueves, Efesios capítulo 2, del 1 al 10, enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús. Es la relación personal que tú tienes con Jesús. Fíjense mi ademán, fíjense. Tú y Jesús. ¿Cómo está en la línea? Vertical. Vertical. Y ahora fíjense. De los versículos 11 al 22 enseñan que vivimos en solidaridad, fíjense mi ademán, con la iglesia o con los demás. ¿Cómo dice la línea? Horizontal. Horizontal. Por eso es que el autor de escuela sabática dice expiación horizontal. Porque ciertamente Cristo vino y murió por ti, tú y Cristo, vertical. Pero también Cristo salvó a su iglesia de una manera horizontal. Y si nosotros juntamos la línea vertical y juntamos la horizontal, ¿qué se forma? La cruz. La cruz de Cristo, ¿verdad? Enseña de la cruz, enseña de la muerte de Cristo, enseña del evangelio, no solamente para un individuo, sino para todo aquel que crea. ¿Cómo son las cosas, no? Sí, claro. Esas cosas, ¿cómo lo reparte, no? Porque dice ahí que de los 10 mandamientos hizo 2. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Así es. Y siempre ha sido así, hacia Dios y al prójimo. ¿Sale? Así Entonces, es. obviamente, esa es que Dios sabe lo que está haciendo en un momento. Claro, claro, Y siempre la conexión con Dios primero. claro. Tú no puedes decir, yo primero voy a estar bien con mi prójimo. No. Hay un orden. Tú no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes enseñar algo que no vas a aprender primero del maestro. La relación primero tiene que ser con Dios, con tu Dios, tú personalmente con Dios.
La relación no tiene que ser con la iglesia. La relación no tiene que ser con el sacerdote. La relación no tiene que ser con el pastor. La relación tiene que ser directamente con Dios. Cuando tú tengas una relación personal con Dios, directa con Dios, entonces lo demás viene por añadidura. Porque entonces tú vas a reflejar el amor de Dios para con tu prójimo, para con la iglesia, para con quien tú quieras. ¿Me doy a entender? Porque de Cristo vas a ir a recibir amor, de Cristo vas a recibir enseñanza, de Cristo vas a recibir paz, de Cristo vas a recibir sabiduría, de Cristo vas a recibir, y entonces ahora sí vienes con tu prójimo y entonces puedes compartir todo lo que Cristo ya te dio. Lo que dijo Jaime, dice Jaime, bueno, por eso Cristo dijo que los 10 mandamientos ya no son 10, ya nomás son 2, ¿no? Pero voy a explicarlo para que nadie se quede con esto. Sí. Hoy el mundo protestante dice que la ley de los 10 mandamientos ya no vale porque Cristo vino y dijo que ya nada más son 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, o con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Y entonces el mundo protestante rapidito dice, ¿ya ves? Yo lo único que tengo que hacer hoy en día es amar a Dios y amar a mi prójimo, se acabó. ¿Y qué es amar a Dios? El problema es que no se preguntan qué es amar a Dios y el problema es que no se preguntan qué es amar al prójimo. Cuando tú vas a la ley de los 10 mandamientos, tú vas a ver que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Si tú amas a Dios, no vas a tener dioses ajenos. Si tú amas a Dios, no vas a tener imágenes. Si tú amas a Dios, no vas a jurar el nombre de Dios en vano. Y si tú amas a Dios, tú vas a guardar el 7º día porque Jehová lo reclama como suyo. Isaías 66, 23, Isaías 58, 13 y 14. Ahí Dios lo reclama como suyo. Y si tú amas a tu prójimo, te pasas a la segunda tabla de los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Estos mandamientos, y honra a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso Jesús dijo, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, pues ya estás cumpliendo toda la ley. Porque los 4 tienen que ver con el amor a Dios y los otros 6 tienen que ver con el amor al prójimo. Hermanos, gracias a Dios por tanta luz que nos da. Amén. ¿Verdad? Y yo espero que este mensaje llegue y lo puedan compartir ustedes por las personas que no le conocen o no conocen estas grandes verdades. Sí, está citando el contexto de Efesios, el Romanos 10, 14 y 15. Dice, para que nos animemos nosotros ahí de donde está, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. De modo ahí pues dijimos, si alguien no cree, hay que tratar de enseñarle con la ayuda de Dios, porque para eso, así como el pueblo de Israel fue puesto para que enseñara a la gente que no quiso, nosotros también estamos puestos para ir y llevar las nuevas de salvación y decir que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree. Así es. Amén. Voy a terminar, hermanos, con la parte del templo. No, por falta de tiempo no vamos a leer, solamente voy a dar las citas. 1 Corintios 3, del 9 al 17. 2 Corintios 6, 14 al 7, 1. Y 1 Pedro 2, 4 al 8. Cuando nosotros leemos estos versículos vamos a encontrar que al pueblo de Dios, a los fieles de Dios, se les constituye como templo, se les constituye como edificio. ¿Sí lo leyeron? ¿Ustedes en la semana? Bueno. Y es algo hermoso, hermanos, lo que los hombres de Dios quisieron expresar en estas palabras inspiradas. Nosotros, hermanos,
cada uno de los que estamos aquí, fíjense nada más el privilegio que el Dios del universo nos da, que tú formes parte del cuerpo de Cristo. Y en el otro texto dice que Dios nos da el privilegio de que Cristo es el fundamento del templo. Cristo es el fundamento del edificio. Y que cualquiera que quiera formar parte de ese edificio, de ese templo, puede hacerlo. Pero ojo, Pero el que no, ojo, en el templo y en el edificio de Dios no pueden entrar piedras malformadas. No pueden entrar piedras chuecas. Miren, cuando hicieron el templo de Jerusalén, de Salomón, la palabra de Dios dice que cuando fue construido no se oyó ningún ruido de herramienta, porque nomás llegaban con las piedras, Marco, y embonaban una piedra y embonaban la otra, y sin necesidad de usar sin necesidad de andar, uy, no ocupo, a ver, córtale, no, porque la piedra ya había sido trabajada ya. ¿Me doy a entender? En el templo de Cristo, en el edificio de Cristo, primero tú que eres una piedra y yo que soy una piedra, queremos formar parte del templo y del edificio. Amén. Tenemos que ser labradas, tenemos que ser cinceladas, y eso a veces duele. ¿Qué es lo que Dios nos quiere quitar de nuestra vida? El pecado, los defectos de carácter, los malos hábitos. Duele, cuesta trabajo, Jesús, cuesta trabajo. Pero si queremos formar parte del templo, del edificio de Dios, tenemos que dejarnos, tenemos que moldar. soportar, ¿verdad? Para que cuando Cristo quiera ponernos como una piedra en su templo, podamos entrar, podamos formar parte. Miren, voy a leerles un párrafo y con esto termino de mi parte para poder entender bien lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a poner atención. Aquí explico un poquito lo que yo estaba diciendo. El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas. ¿Y tú y yo de dónde fuimos sacados? ¿No dice la Biblia que de la cantera del mundo? Bueno, dice la palabra, dice de la cantera del mundo, ¿verdad? Si alguien no entiende cuando digo dice la palabra de Dios, después se lo explicamos, ¿verdad? El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo. ¿Sabías que Dios tiene un lugar especial preparado para ti? Nadie tiene las cualidades que tú tienes. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Dios te quiere a ti. Nadie puede decir, pues si no yo, el otro. No, porque tú tienes algo especial que el otro no tiene. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Y Dios tiene un lugar especial en su templo donde solamente vas a caber tú, donde solamente vas a poder entrar tú. Labrada, a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas estas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata, ahora estas piedras que somos nosotros, no se trata de sustancias inertes que deben ser trabajadas por medio del martillo del cincel. Somos piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo. Aquí está para aquí. Por medio de la verdad, y el gran arquitecto, el Señor del templo, está labrándolas y puliéndolas.
¿Qué está haciendo con nosotros Dios? Labrándonos. Preparándolas para su lugar respectivo. Tú no vas a poder entrar en el lugar de allá, no. Tú tienes un lugar especial. Preparándolas en su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles, hermanos, y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y su constructor. ¿Cómo ven? ¿Te gusta la Biblia? Amén. ¿Te gustan los caminos de Dios? Amén. Pero también van a venir momentos de prueba. También van a venir enfermedades. También van a venir tiempos difíciles. Pero cuando venga, no desconfíes de Dios. No le reclames a Dios. No pierdas tu fe en Dios. Piensen que el Señor te está puliendo. Piensen que el Señor te está sincerando. Duele un poquito, sí. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Verdad? Tendrán nuevas fuerzas y seguirán adelante. Así que en el momento en que te esté yendo mal, es el menos indicado el momento para decir, ah, pues ya para qué sigo. No, pues mira, ahora que estoy en las cosas de Dios me va peor. ¿Se dan cuenta que en los momentos difíciles es cuando la gente se desanima y se va al mundo otra vez? Cuando no sabe que es el momento en que Dios está más cerca de él, que los está preparando para prepararlos como piedras vivas para que formen parte del templo de Dios, hermano. Sí. Solamente ya para terminar, dice pues, 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. De modo que esa sea nuestra esperanza y lo que nos ayude para seguir adelante, pase lo que pase, porque dice la palabra de Dios, que Dios mandará la prueba juntamente con la salida. Así que cuando nos llega una prueba, grande o chica, Dios sabe que la vamos a pasar con su ayuda. No solo nosotros, porque nosotros no tenemos ningún poder, pero con el poder de Dios. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Así que ahí debemos estar siempre del lado de nuestro Dios, porque Él no nos va a dejar perder en el pecado en este mundo. Así es, Jesús. Dios quiere que formes parte de su pueblo. Dios quiere llevarte al cielo, Jesús. Igualmente que a todos nosotros. Démosle la oportunidad a Dios, ¿verdad? Entreguémosle nuestras vidas para que esto pueda ser una realidad. Hermanos, una cosa más. Si me pasé un poquito de tiempo, discúlpenme, creo que era necesario por los mensajes que había que desarrollar aquí. En algunas otras ocasiones he dicho que la escuela sabática no me ha gustado. Hoy tengo que reconocer que tenía mensajes buenos, tenía mensajes importantes, pero todo es gracias a nuestro Dios, que todavía tiene misericordia de nosotros y nos habla a través de su palabra. Espero que este repaso de lección de escuela sabática pueda servirnos a todos para acercarnos a Dios, para consagrarnos a Dios y para que cuando Cristo venga, bueno, pues nos encuentre listos, nos encuentre preparados. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Amén. Y a nuestro hermano Daniel por este repaso, hermanos. Como él dice que reconoce y pues en lo personal también reconozco que hay otras lecciones de atrás como que, pero hermanos, no siempre va a ser lo mismo. Dios siempre, si se cierra una puerta, va a abrir otra. Sí, y tesoritos, escarbando. Pues gracias a Dios por el repaso de esta lección. Pues enseguida tenemos, vamos a alabar a Dios con el himno 368 en el nuevo.